La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos acompaña en la línea Marta Rodríguez. Ella es coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Torreón. Pues para hablar de este tema, los niveles de violencia de género en estos tiempos, pero también pues para hacer un balance del año en este fenómeno. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Manu. Buenos días, Marcela. Pues coméntanos, Marta, por favor. Obviamente es un tema que preocupa como sociedad. Le hemos dado seguimiento, por ejemplo, revisábamos en septiembre cómo había cerrado Coahuila en cuanto a denuncias por hechos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, sobre todo las mujeres como víctimas. 1,007 denuncias hasta agosto, una primera mitad del año, que superó por mucho las que se habían registrado en julio, que habían sido 693. También recientemente pues estábamos viendo estas cifras donde se señala que se ha incrementado aquí en La Laguna en un 25% las denuncias por violencia intrafamiliar en comparación con el 2017. ¿Qué balance nos puedes reportar, Marta, sobre todo esto? Así es. Mira, Manu, hay que entender una situación. A raíz de que se daban los centros de justicia, ha habido un aumento de la cultura de la denuncia. Anteriormente era más difícil que una mujer tuviera la conciencia de querer denunciar porque pensaba que a lo mejor no iba a tener el apoyo necesario en cuanto a atención jurídica o psicológica, o que le iba a costar, y no había tanta información sobre lo que es la violencia doméstica en sí, como lo es hoy. El día de hoy podemos ver que nos llegan denuncias de violación conyugal. Eso era antes pues un tema que prácticamente ni siquiera lo contemplaban, ¿me entiendes? Y eso ha aumentado la cultura de denuncia. Este año cerramos, bueno, hasta el día de hoy, no te puedo hablar ya de todo diciembre porque todavía faltan algunos días, pero llevamos 2,025 carpetas. De esas 2,025 carpetas, alrededor de 1,700 son las que están en los ministerios públicos de violencia doméstica. Es algo alto, es algo que tenemos que hacer conciencia todos como sociedad y gobierno en preocuparnos más en el tema de la prevención. Sin embargo, pues bueno, la atención, erradicación, en cuanto a la violencia, pues es algo que se sigue trabajando. Pero sí es algo que como sociedad y gobierno debemos estar juntos en el trabajo de prevención dentro de las familias. Las situaciones de violencia, tanto sexual como económica, patrimonial y física, en cuanto a lesiones, pues se dan en el ramo familiar, ¿no? Eso es algo que hay que empezar a cambiar. Ahora, se habla mucho en estas épocas del año del famoso trastorno afectivo estacional, de que por el clima frío, por el tema a lo mejor de la nostalgia, de las celebraciones, de las situaciones personales o familiares, pues se detonan estas situaciones de ánimo depresivo, de melancolía, de ansiedad, de estrés, incluso también por deudas, por los pagos que hay que hacer a finales de año, por cómo empiezan siempre también esto de las tributaciones, pagar impuestos y demás. Todo eso, Marta, ¿repercute o se traduce también en violencia? Sí, claro. Bueno, hay factores y hay detonantes que definitivamente son, ¿cómo te lo explicaré? Exponen una situación de violencia en familia. Pero fíjate que a raíz de que empezó ahora diciembre, no hemos tenido un aumento considerable en el número de denuncias. Quiero ver, ahora que pasa el día 25, a ver qué comportamiento es el que llega. Te voy a comentar algo. En las épocas que hubo más calor aquí en Torreón, ¿sí? ¿Te acuerdas que cuando llegó la ola de calor? Sí, en mayo, que incluso rompimos récord histórico de calor, 44.8 grados. En esa época tuvimos incremento de denuncias. ¿Por qué? Porque la gente anda más irritada, porque la falta de agua, por muchas situaciones que aumentan y exponen la violencia. Ahora, los fines de semana, nosotros los lunes y los martes, es el día que tenemos más afluencia de mujeres en situación de violencia, definitivamente por el uso del alcohol el fin de semana, ¿no? Exactamente. ¿De qué rangos de edad estamos hablando que son la mayoría de las víctimas, Marta? Mira, si vamos a un promedio, son mujeres de 29 a 35, ¿sí? Con hijos pequeños, de 4 a 10 años.
En promedio, mujeres de 2 hijos, con escolaridad de secundaria. Pero bueno, en el centro no podemos decir que es la atención principalmente para ellas. O sea, hablamos de rangos desde niñas hasta mujeres de 80, 85 años, ¿verdad? O sea, no tenemos un límite. Atendemos absolutamente a todas. Ok, en este año, ¿cuáles fueron los programas o las acciones que se pusieron en marcha por parte de esta Coordinación Regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres que tú encabezas aquí en Torreón? ¿Y cuáles son las perspectivas para 2019? ¿Qué programas se van a replicar? ¿Qué más se va a hacer? ¿Cómo se pueden acercar pues las víctimas de violencia a esta instancia y qué servicios pueden recibir? Bueno, mira, Manu, principalmente en el centro tenemos 2 objetivos. Uno es el acceso a la justicia y el otro es el empoderamiento, ¿no?, de la mujer. ¿Por qué el empoderamiento? Porque es la parte más importante que tenemos que trabajar con ellas para poder devolverles la confianza y la seguridad que han perdido. Cuando llega una mujer violentada, pues viene con una autoestima totalmente deshecha. Hay que analizar precisamente el caso de esa mujer, ver en qué área podemos reforzar, y lleva una ruta, una canalización que va dentro del centro de justicia, en la que tiene acceso a talleres productivos, a educación. Este año tuvimos 64 graduadas, ¿sí?, de niveles de secundaria, primaria, primaria, secundaria y preparatoria. Y te comentaba hace rato, la mayoría de las mujeres que llegan con problemática de violencia tienen de nivel hasta secundaria. Eso es un área de empoderamiento que es muy importante para poderles dar a ellos un acceso a un trabajo mejor, a una educación más completa. Hemos hecho convenios con algunas universidades este año, con Universidad Vizcaya de las Américas, con UNIDEP, con TEC de La Laguna, para poder acceder a carreras de aquellas mujeres que ya estudiaron, que puedan tener un acceso a un estudio ya de nivel superior y que sea con un bajo costo. Hemos tenido el programa de tanatología para todas aquellas mujeres que han perdido una mujer o un familiar de alguna manera brusca, violenta, que no hayan podido trabajar ese duelo. También lo tenemos ya dentro del centro. Y en materia, te puedo hablar de muchos programas que tenemos, ¿verdad? Tenemos atención tanto médica como psicológica, terapias grupales, individuales, talleres de reflexión para niños y para mujeres. Y te quería comentar también esta parte. Es importante entender que para poder erradicar un tema de violencia, pues también necesitamos trabajar con el tema de los hombres. Eso es algo que queremos ver el próximo año, poder ver algún sistema de reeducación, aparte del que tiene el sistema de salud, para poder trabajar con la parte agresora. Porque esa es una parte que necesitamos atender también, no nada más en el tema de atención y erradicación hacia la mujer, sino también con el área que es de parte agresora, ¿no? Hemos estado también trabajando muchísimo en las escuelas, tanto privadas como públicas, desde el nivel secundaria, preparatoria y superior, en el tema de prevención con las pláticas que estamos llevando, que son una plantilla de más de 49 pláticas, precisamente para tener el tema de la prevención. Pero bueno, te puedo platicar así de muchos proyectos que hay, y la idea aquí es seguir trabajando para poder terminar con el tema, ¿no? La idea sería que no existieran los centros de justicia. Desgraciadamente, pues bueno, estamos en un proceso, pero esto es algo que nos involucra a todos como sociedad y como gobierno. Exactamente, algo en lo que tenemos que reflexionar y sobre todo actuar. Pues estaremos al pendiente, Marta, y estaremos constantemente también replicando esta información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contextos. A ti, Manu. Gracias. Hasta luego y felices fiestas, por supuesto.